le voy a pedir a Manuel Maldonado que nos dirija en oración para comenzar a tiempo y terminar a tiempo. Manuel, por favor, dirígenos en oración. Muy bien. Decimos así: Padre bueno, te damos las gracias porque en este día nos has dado la oportunidad de levantarnos, de encarar la vida, los desafíos, tus intenciones y tus propósitos con un espíritu de edificación, con un espíritu de impacto y con un espíritu de servicio y de amor. Te damos las gracias por este espacio. Te pedimos que sea tu luz clarificando toda la dinámica que Coco va a estar facilitando en la mañana de hoy, todo el contenido, toda la investigación, toda la base de conocimientos que va a estar compartiendo, que ha investigado diligentemente y que del fondo de su corazón comparte generosamente con todo este equipo diverso de personas. Padre amado, cúbrenos a todos. Mira a todas las personas que están presentes, las que están en proceso de conectarse. Mira su parentela inmediata y su parentela extendida. Que tu sombra omnipotente los cubra a todos. Que tú tomes en consideración sus anhelos, sus intenciones y sus propósitos. Y que seas tú ensanchando la respectiva ruta de cada uno de ellos en ruta al cielo. Te entregamos esta oración nuevamente dándote las gracias por este espacio en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muy buenos días a todos. Gracias por estar conectados. Esta clase va a tener mucho más contenido. A los que se están conectando por primera vez, le digo que esta es la clase como número 60. En 6 años, la clase número 60. Y esto es una ofrenda que nosotros hemos querido darle primero a Dios y después a los amigos que se conectan, donde le estamos presentando el estado del arte de la investigación alrededor del tema del liderazgo, la compresión que hemos hecho de esa investigación y el regalo que le estamos haciendo a los participantes. Y muchos de los participantes me han dicho que por qué no se pide alguna ofrenda, y mi contestación ha sido que eso no es lo que me puso el Señor en mi corazón, que buscara una ofrenda. El Señor me dijo, comparte lo que tú tienes. Y entonces pues yo he tratado de seguir obediente, así que, y me siento bien feliz con esa obediencia. Así que tan pronto se termine esta sesión, como de costumbre, ustedes recibirán los materiales que ya más o menos los que tienen historia, pues tendrán como 60 capítulos acumulados. Los que entraron en distintos tiempos y quieren tener todos los capítulos, pues se comunican con nosotros y con mucho gusto se los hacemos llegar. Porque la virtud que tienen es que lo hicimos en oración. Y segundo, esto es el estado del arte de la investigación. Y hemos puesto ahí, con la ayuda de Dios y del equipo mío de trabajo, hemos puesto ahí lo mejor que hay disponible en el conocimiento. Así que el título de la sesión de hoy, y lo puedes poner por ahí, Manuel. El título de la sesión de hoy, un tema que hemos acumulado, parte 1 y parte 2, y si Dios me ayuda, pues voy a cubrir las dos partes en el día de hoy. El título de la sesión de hoy es el carácter, el crecimiento y el desarrollo. ¿De quién? Del ser humano y también de los líderes, para fortalecer la comunidad de juicio crítico y discernimiento. Porque ¿qué es lo que necesitamos? Y hemos venido cubriendo, ¿verdad? Necesitamos juicio crítico, sabiduría y discernimiento para tomar decisiones y poderle vivir a la vida a su talla. Y eso lo hemos explicado en detalle, así que no voy a entrar por ahí. Quiero empezar con una cita bien importante en mi vida, de Oseas 14:9. Oseas 14:9. Y Oseas lo que quiere decir es salvación. El nombre Oseas lo que quiere decir es salvación. Por lo tanto, ¿qué necesitamos los seres humanos? Necesitamos salvación. Pero en Oseas 14:9, esta cita ha estado conmigo casi toda la vida y la voy a recitar de la cabeza.
Así que me perdonen si tengo algunos tropiezos, porque una terapia que yo recomiendo que todo el mundo haga es que semanalmente, yo trato de hacerlo diariamente, traten de memorizar un versículo bíblico y verán cómo eso ayuda a contrarrestar el Alzheimer. Un versículo bíblico todos los días, y si no lo pueden memorizar, léanlo. Pero en Oseas 14:9, y lo voy a decir de la mente, más o menos, ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Esa es una pregunta importantísima. La voy a repetir. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos del Señor son derechos y los justos, los sabios, andarán por ellos, mas los rebeldes en ellos caerán. Así que quiero decirlo porque en este libro de Oseas y este versículo se cita mucho en el Nuevo Testamento, y esto se escribió más o menos 700 años antes del Señor Jesucristo, y en el Nuevo Testamento este versículo de Oseas se cita con mucha frecuencia, y lo quiero repetir otra vez. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Prudente para que lo sepa, porque los caminos del Señor son derechos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes en ellos caerán. Así que es una responsabilidad grande. También quiero decir, a manera de introducción, que el liderazgo hay que hacerlo por anticipado. Nosotros hemos elaborado esa propuesta. El liderazgo hay que hacerlo por anticipado. Y esto lo que significa es que el liderazgo en el plano personal, y todos somos líderes, significa que vamos a trabajar en la persona que queremos ser. Por eso es que es un trabajo esforzado. Y quiero repasar esa propuesta. El liderazgo se hace por anticipado, se aprende, se desarrolla y tiene que ver con la persona que todos queremos ser. Y este profesor distinguido de la Universidad de Chicago, muy distinguido, Benjamin Bloom, de la Universidad de Chicago, estudió líderes en todos los sectores, Y cuando trató de concluir qué tienen estos líderes en común, pues su conclusión fue la siguiente: estos líderes tienen en común el deseo de hacer una contribución. También tienen la disposición de lanzarse al trabajo que hay que realizar. Y tercero, tienen la determinación de que van a lograr el resultado. Por lo tanto, Bloom habló de las 3D. La D del deseo. Ustedes saben, a mí me gusta decir las ganas de hacer las cosas. Segundo, la disposición, que tiene que ver con la diligencia y la laboriosidad. Y tercero, la determinación, que en otras ocasiones hemos hablado de la intencionalidad. La intencionalidad para lograr ese resultado. Y obviamente el talento, dice Bloom, tiene que demostrar alegría. El talento tiene que demostrar alegría. De nada vale un talento que no demuestra alegría. Y obviamente el talento se desarrolla si se trabaja duro. Así que la primera lámina que quiero compartir con ustedes son algunos de los libros acumulativos que hemos venido consultando, ¿verdad? Para cada clase.
Y estos son los libros que son fundamento para lo que vamos a desarrollar en el día de hoy. Los invito a que miren estos libros y si hay alguno que les llama la atención, los consigan, se consiguen por Amazon y llegan rápido. Y son libros de mucha excelencia y de mucho reconocimiento en el campo de las ciencias sociales y de las ciencias organizacionales. Son libros con mucho reconocimiento. Así que la próxima lámina, lo que quiero decir, el estado del arte, de las investigaciones y de la buena literatura, establece que para cultivar el juicio crítico y las decisiones adoptadas con sabiduría y discernimiento, es menester desarrollar el carácter y el valor. Por eso es que en la Biblia, lo veremos luego, se habla como 24 veces de la frase de esfuérzate y sé valiente. 24 veces. Y lo veremos más luego. Pero en Josué 1:9, que muchos de ustedes lo conocen, esa cita, se habla de esfuérzate y sé valiente. Pero cuando usted mira esa expresión a lo largo de la Biblia, la invitación es esfuérzate siendo luz, no siendo oscuridad. Esfuérzate y sé valiente siendo luz. Josué 1:9. Y es interesante también, queridos y queridas, que en Primera de Crónicas, y Crónicas es un libro de historia y de demografía, y es un libro también misterioso, que significa entre capítulos y capítulos, a veces hay unos versículos intercalados, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría. Y está como intercalado y es como para que el lector los descubra. Crónica es un libro interesante de escudriñar y de trabajar. Pero en Primera de Crónicas 28:20, Primera de Crónicas 28:20, miren lo que dice. Entonces dijo David a su hijo Salomón, el sabio más sabio del mundo. Entonces dijo David a su hijo Salomón, esfuérzate y sé valiente. La misma frase. Y haz la obra. Muy importante, porque el esfuerzo y la valentía se configuran en la acción y en la obra que se realiza. Por eso es que dice, esfuérzate y sé valiente y haz la obra. No temas, ni te acobardes, porque el Señor mi Dios está contigo. Él no te fallará, ni te abandonará, hasta que toda la obra del servicio de la casa del Señor sea acabada. Ese versículo, esos versículos es tan profético que lo quiero repetir. Primera de Crónicas 28:20. Entonces dijo David, el linaje del Señor Jesucristo, está hablando el linaje del Señor Jesucristo. Entonces dijo David a su hijo Salomón, esfuérzate y sé valiente y haz la obra. No temas ni te acobardes, porque el Señor Dios, mi Dios, está contigo. Él no te fallará ni te abandonará hasta que toda la obra del servicio de la casa del Señor sea acabada.
Así que el estado del arte, de las investigaciones y de la buena literatura, y obviamente de la palabra de Dios, nos enseña que para cultivar el juicio crítico, rayita, la sabiduría y las decisiones adoptadas con discernimiento, es menester trabajar y desarrollar el carácter y el valor para salir a hacer la obra. Y el punto importante aquí, y lo vemos cuando en las noticias, el punto importante aquí es que el carácter provee la plataforma moral de los líderes y de los seres humanos y de los profesionales y de las personas que quieren dejar un legado. El carácter provee la plataforma moral. El valor de moverme produce resultados y toda esta dinámica fortalece la responsabilidad y el accountability. Por eso es que la persona que desarrolla el carácter tiene interés en trabajar con el autorrespeto y la autodignidad, que son estándares que se sostienen y se mantienen particularmente en los momentos difíciles de retos y de pruebas. Así que la próxima lámina nos dice que los líderes hacen que las cosas sucedan. Los líderes hacen que las cosas sucedan. Ese es el trabajo de los líderes, hacer que las cosas sucedan. Por lo tanto, hay que advertir que en esa gestión de hacer que las cosas sucedan, el carácter sin valor, sin valentía, adolece de significado. Y el coraje, la valentía sin carácter es muy peligroso, ¿verdad? Porque el carácter sin valor no tiene obra. Y nos enseña el libro de Santiago en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Somos salvos por la fe, pero la fe que es profunda sale a hacer la obra. Por lo tanto, el carácter demuestra su pertinencia en el significado de la obra. Pero por otro lado, la valentía, que es importante para el liderazgo, la valentía se fundamenta en el carácter profundo. Por eso es que el liderazgo robusto, como dice la literatura, todos los libros que hemos presentado ahí, y obviamente también la palabra de Dios, el carácter cuando se junta con la valentía produce el liderazgo robusto. Así que, la próxima, Manuel. El carácter es un asunto de establecer los fundamentos y los parámetros para lo que se hará y lo que no se hará. Ese es el criterio. ¿Qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer? Y es poder distinguir entre lo que está bien y lo que no está bien. Y como hemos discutido en otras clases, es un asunto de prepararse por anticipado, analizar, estudiar y ponderar antes del llamado al juicio crítico. Acuérdense lo que hemos dicho. A mayor preparación, menos reparación. A mayor preparación, menos reparación. Por eso es que es un asunto de prepararse por anticipado, analizar, estudiar, ponderar antes del llamado al juicio crítico, a las acciones y a la obra que hay que realizar. Y es un asunto de saber por adelantado cuáles son las metas y los estándares de comportamiento que vamos a seguir y cómo nos vamos a abrazar a ellos. Por lo tanto, por el bien poner el bien más grande del equipo, de la organización y de la sociedad por encima del interés meramente propio. Y ese es el gran desafío, el gran desafío. El carácter sólido
producto del esfuerzo, de la fe y de la valentía. Y ahorita vamos a hablar de eso. Es lo que le permite a un líder poner el bien más grande del equipo, de la organización y de la sociedad por encima del interés meramente propio. Y nos dice Peter Drucker, ¿verdad? Y hemos hablado de la obra de Peter Drucker a través de estos 6 años. Nos dice Peter Drucker que es el carácter lo que nos permite, el carácter desarrollado, nos permite concentrar más en lo que es correcto que quién está correcto. Y es muy importante porque cuando nos damos cuenta de esta dimensión, nos damos cuenta de que es un trabajo mucho más grande, más amplio, es una causa social por la cual se está trabajando. Así que toda la evidencia empírica establece que el juicio sabio, el discernimiento, requiere de buenos principios, valores y sólidas convicciones. De eso es que se requiere. Por lo tanto, hay que estar pendiente cuando vamos a actuar, cuando vamos a decidir, cuando vamos a hacer algo, tenemos que estar pendientes a la plataforma de convicciones, principios y valores que tenemos que suscribir y demostrar en las cosas que hacemos. Por eso es que el caos, ustedes saben, el caos es una realidad contemporánea. Vivimos en una realidad caótica. Otros tratadistas han dicho caórdica. Es un caos donde se está buscando un orden, una realidad caórdica. Pero el caos es una realidad contemporánea y el carácter y el valor, la valentía, ayudan a encarar esa realidad y hasta apreciarla como una condición que activa la imaginación, la creatividad, la innovación y el trabajo en equipo y la colaboración para solucionar asuntos complejos. Así que me gusta compartir con algunos amigos frecuentemente, si no estamos confundidos, es porque no sabemos lo que está pasando. Porque en un mundo donde hay tanta volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, la confusión, la fusión de muchas cosas, a veces nos impacta el pensamiento y nos impacta el corazón. Y parte de esa confusión tiene que ver con el paso y el ritmo acelerado de las cosas. Vivimos en una sociedad de alta aceleración. Y vivimos también en un contexto, en una realidad donde se comprime el tiempo para ejercer el pensamiento crítico y por tal motivo hay que utilizar a los equipos y a las comunidades de práctica y de trabajo. Porque el tiempo se está comprimiendo, ¿verdad? Y hay que tener el valor, ¿verdad? Y el esfuerzo para que la intelectualidad que provee el cerebro no sea superada por el temperamento, los instintos y el comportamiento automático. Porque si eso sucede, si en los momentos de desafío y de prueba la intelectualidad es superada por el temperamento y por los instintos y por los comportamientos automáticos, podemos cometer errores. Por eso un elemento importante, quiero aquí elaborar un poquito, un elemento importante de la sabiduría y del liderazgo robusto, es la fe y la oración. Todas las investigaciones empíricas lo que dicen está comprobado en las teorías de inteligencia múltiples y en las teorías de bienestar total, de wellness,
que la inteligencia espiritual cultivada con profundidad ayuda a la calidad del liderazgo. Los neurocientíficos ya están hablando del God Spot, la parte en el cerebro que se activa cuando buscamos de Dios para que nos dé sabiduría y nos dé discernimiento. Por lo tanto, como hay tanta complejidad y no queremos actuar temperamentalmente, no nos queremos ir en automático, tenemos que orar y practicar la fe. Y reconocer que la realidad siempre está fluyendo. Es una realidad fluida. El mundo está fluyendo. Por lo tanto, adoptar decisiones a partir de principios y valores sólidos va a producir paz mental. Aquí mismo hay líderes conectados. Aquí mismo hay líderes conectados que yo los he observado en su proceso de adopción de decisiones. Y me doy cuenta que en algunas ocasiones tienen esa paz mental. Y cuando uno busca cuál es el fundamento de esa paz mental que proyectan, es porque están haciendo cosas a partir de convicciones, principios, valores sólidos, que es lo que le produce esa tranquilidad. Así que el liderazgo robusto, fundamentado en el carácter, en el esfuerzo y la valentía, en la oración y en la fe, se relaciona con el asunto de saber que se tienen valores identificados y que influyen en la toma de decisiones, y eso, lo que va a decir las ciencias sociales, eso va a crear confort aún en medio de la tormenta. Va a crear paz aún en medio de la tormenta. Así que el carácter y el valor son cualidades que se activan en la jornada hacia el interior del ser. Eso quiere decir, ¿cómo activamos el carácter y el valor y el esfuerzo? Cuando miramos para adentro, por eso es que tenemos que orar. Cuando reconocemos que los principios y los valores son las rocas, y la roca con letra mayúscula, ya ustedes saben qué quiere decir la letra mayúscula, y reconocemos que siempre tenemos que trabajar con esos principios y esos valores, y por consiguiente con uno mismo, que el trabajo no se ha acabado, que es una cuestión de jornada más que de destino, y significa explorar y trabajar en cómo uno puede ser mejor y hacerlo todos los días. Por eso es que la vida siempre es un desafío, un desafío. La vida es, como decía Pablo, es una batalla por vivirle a la vida a su talla, decía Eugenio María de Hostos. Así que hay que aprender más todos los días. Hay que aprender más todos los días. Todos los días. Y eso significa establecer el reto de desarrollar el compromiso, de hacer el cambio, porque ¿para qué uno vive? Para mejorar y cambiar la realidad. No tiene ningún sentido ser un perpetuador del status quo. La palabra status quo en latín lo que quiere decir es el revolú en el que estamos. Eso es lo que quiere decir status quo. Por eso es que el liderazgo, por su propia naturaleza, es un asunto de salir a hacer el cambio. De hacer el cambio que mejora la institución, mejora el sector y por consiguiente debe mejorar la sociedad. Y eso significa trabajar con el primer constituyente. Y obviamente ya ustedes saben, el primer constituyente con el que queremos nosotros pedirle en oración que trabaje con nosotros es el Señor. Y una vez hemos convocado a Dios, le tenemos que pedir, como decía David, Señor, 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 ayúdame a trabajar conmigo mismo. Examíname para trabajar conmigo mismo, porque es un asunto importante el navegar con sabiduría en la vida personal, en el trabajo y en la comunidad. Es una navegación.
Y a veces esa navegación es por caminos y por laberintos, pero tenemos que hacerlo en compañía y trabajar constantemente con esos principios y esos valores. Así que es beneficioso contar con mentores, coaches, maestros, pastores, sacerdotes, amigos, colegas que nos acompañen en el maratón de la vida. Y lo que tienen todas esas personas en común es que nos van a hablar con verdad. Nos van a hablar con verdad y nos van a hablar con sinceridad y con autenticidad. Particularmente en la vida, ¿verdad? La vida es una montaña rusa. Y hay picos y hay bajos. Y también esto es un maratón donde hay unos tramos que son planos, pero hay otros tramos que son muy empinados. Y el desafío del maratón es empezar bien, reconociendo que hay altas y bajas, y siempre tratar de terminar bien. Y llegarán momentos cuando será el propio líder el que tiene que tomar la decisión. Las decisiones a veces son forzadas, son duras, pero son necesarias. Así que los principios y los valores, que mucha gente me pregunta después en privado sobre los principios y los valores, y como me gusta simplificarlo es que los principios y los valores son indicadores de comportamientos. Lo que me sugiere es el comportamiento. Y si hay una alineación entre el valor, el principio, el valor y el comportamiento, pues entonces el comportamiento es la evidencia empírica de los valores que se suscriben. Y la importancia de repasarlos es que esos principios y esos valores nos dan una idea de cómo actuar antes de llegar a la situación. Y nos ayudan a desarrollar un punto de vista de cómo actuar cuando lleguen los problemas. Una de las cualidades importantes que tienen que desarrollar los líderes, y muchos de los que están conectados aquí la tienen, en uno de los libros ahí de Warren Bennis y de Noel Tichy, que está representado al principio, en ese libro de Judgment, una de las cualidades importantes de los líderes es que tienen que hacerse enseñables. El concepto en inglés, una palabra nueva, teachability. Tienen que hacerse enseñables. Y para uno hacerse enseñable, uno tiene que ser humilde. La humildad es lo que lleva al líder a escuchar. Y el escuchar siempre significa que voy a atender con esmero distintos puntos de vista. La enseñabilidad lo que hace es exponer al líder a distintos puntos de vista que deben ser comprimidos y al final deben nutrir el propio punto de vista del líder. Así que muy importante, ¿verdad? Muy importante reconocer que la plataforma normativa, es decir, convicciones, principios y valores, nos ayuda a desarrollar ese punto de vista de cómo actuar cuando llegan momentos difíciles. Así que, ¿de qué se trata? Se trata de hacer las cosas bien, ¿verdad? Hacer las cosas bien y hacer la prevención para evitar los desastres. Acuérdense el libro que les cubrí en unos años y estuvimos unos semestres con mucho énfasis en el libro de Erich Fromm, probablemente uno de los filósofos y científicos sociales más prominentes en el siglo XX, con una obra prolífica, pero el libro principal en mi corazón de Erich Fromm, La anatomía de la destructividad humana. ¿Verdad? Y la anatomía de la destructividad humana es cuando el ser humano lleva a cabo comportamientos destructivos, pequeños, medianos o grandes, sin ninguna ponderación,
en automático, sin ninguna reflexión, sin ninguna sabiduría y discernimiento. Y eso nos puede pasar a cualquiera. Por lo tanto, por eso es que hay que orar. Señor, 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 que no nos pase a nosotros. Danos tu sabiduría y danos tu discernimiento para actuar correctamente, porque solo es muy peligroso. Así que el punto que quiero enfatizar aquí, que el liderazgo es un asunto de hacer las cosas bien. Porque cuando hacemos las cosas bien, estamos haciendo prevención para evitar los desastres. Y eso nos lleva a reconocer que a fin de cuentas, en realidad, los seres humanos vivimos para ser agentes de cambio, de mejoramiento y de transformación. El liderazgo como único se justifica es a través de las contribuciones, las modificaciones y los cambios que se hacen. No se puede justificar el liderazgo con el status quo, porque el status quo es el revolú en el que estamos involucrados. La situación en la que estamos inmersa, que queremos mejorar. Así que en esta próxima gráfica, en esta representación, he querido aquí combinar las etapas del cambio y la relación de esas etapas del cambio con las etapas de la psicología del cambio. Y se encuentran, por eso es que esa gráfica quiere combinarlas. Las 7 etapas del cambio con las 7 etapas de la psicología, ¿verdad? Del dolor, de la angustia, del cambio. Entonces, acuérdense, miren que en el medio, antes de explicar la curva, en el medio, si uno quiere mitigar el impacto, siempre habrá impacto. Si uno quiere mitigar el impacto, filtrar el impacto, manejar el impacto, uno empieza siempre con oración. Y la oración es terapéutica. La oración es una metodología de cambio. La oración es una tecnología de transformación. Hay gente que me pregunta, personas muy técnicas, ¿y cuál es la mejor tecnología en los procesos de cambio? Y mi contestación es la tecnología de la oración, ¿verdad? Que implica que hago un esfuerzo humilde de conectarme con Dios para que me ayude a mejorar y demostrar ese mejoramiento en las relaciones con los demás. Así que fíjense que en el medio, para manejar esas curvas, es importante orar, ayudar a facilitar esos procesos, hacer una intervención para lograr los resultados, solicitar mentoría y coaching de los sabios que puedan ayudar, pero siempre es menester buscar ayuda. En el cielo, que eso es verticalmente, y también horizontalmente, que es entre nosotros mismos. Así que la primera etapa del cambio, ¿verdad?, en el sentido organizacional, es de shock, ¿verdad? Es de shock, ¿verdad? Y es de sorpresa, ¿verdad? En el sentido organizacional, el cambio produce sorpresa, y en el sentido psicológico produce shock, rayita, consternación. ¿Verdad? Pero acuérdense ahí en esta gráfica que eso ocurre dentro de la realidad del status quo. Por eso es esa rayita que dice, produce sorpresa en el plano organizacional y produce shock en el plano psicológico dentro del contexto del status quo. Y la segunda fase organizativa es de incredulidad. Y eso puede pasar rápidamente, de incredulidad. No lo creo. Y en el plano psicológico, cierto grado de culpa, ¿verdad? O de reconsideración. La tercera etapa es que de la incredulidad
se pasa a la resistencia, a resistir el cambio. Y en el plano psicológico, molestia, coraje, incomodidad. Pero en la medida en que se sigue trabajando, facilitando y desarrollando el cambio, entonces, en el plano organizacional, las organizaciones siempre van a buscar equilibrio cuando su equilibrio ha sido alterado. El cambio altera el status quo, por lo tanto, es una falta de equilibrio, pero las organizaciones buscan una homeostasis. Por lo tanto, en la medida en que las organizaciones buscan homeostasis y los seres humanos también homeostasis, que es un equilibrio, entonces se pasa a la consideración y negociación de términos de una nueva realidad. Y en el plano psicológico todavía hay un grado de depresión, que lo que quiere decir un grado de molestia y de ansiedad, por la situación que se ha modificado y que ha producido alguna alteración. Pero en la medida en que se mantiene la consistencia de lo que se está haciendo, entonces poco a poco, tanto la organización como el ser humano se va moviendo a evaluar las cosas que hay que hacer para mejorar en el plano organizacional, a evaluar las cosas que hay que hacer para mejorar. Y en el plano psicológico, los seres humanos poco a poco entonces van mirando hacia arriba en términos de entender las nuevas reglas de juego que han emergido y con las que hay que cumplir. En la medida en que se mantiene la consistencia de la oración, la ayuda, la intervención, la facilitación, la mentoría y el coaching, entonces los seres humanos van poco a poco aprendiendo organizacionalmente, haciendo sus pruebas, sus ensayos y sus tanteos en términos de comportamiento. Y en el plano psicológico va ocurriendo una especie de reconstrucción del ser. En la medida en que esa ruta empinada se mantiene, entonces hay aceptación en el plano psicológico, esperanza, y en el plano organizacional se va desarrollando un nuevo compromiso colectivo con una nueva agenda de trabajo, con un nuevo proyecto o prospecto de trabajo para la organización, para la comunidad y también para la sociedad. El tiempo que siempre me preguntan, el tiempo mínimo para empezar a cosechar algunas señas de progreso y de mejoramiento es 1 año, el mínimo, en el plano institucional. Y en el plano psicológico, pues hay investigaciones que dicen de 3 meses, 6 meses, 1 año en adelante. Pero el punto que quiero enfatizar con esta gráfica es que las etapas del cambio corren de la mano con las etapas psicológicas del manejo del cambio. Así que el juicio crítico, la sabiduría y el discernimiento van juntos, ¿verdad? En otras clases hemos hablado de esa jerarquía que hay: datos, información, conocimientos, sabiduría y discernimiento. Hemos hablado de eso y lo hemos explicado. Por lo tanto, el juicio crítico, la sabiduría y el discernimiento se demuestran cuando vamos a adoptar decisiones. Por eso es que me gusta esta frase para que ustedes recuerden: en los momentos de decisión, los seres humanos nos jugamos la vida. Por eso es que hay que tratar de imprimirle sabiduría y discernimiento y pedirle a Dios que nos acompañe, particularmente si estamos hablando de decisiones vitales y de decisiones forzosas que las tenemos que hacer. Así que se necesita mucho valor para actuar con sabiduría y con discernimiento. Y eso lo que implica es que queremos adoptar decisiones para crear soluciones para los problemas que estamos confrontando. La vida es el salón de clases de Dios. La vida es el salón de clases de Dios, donde se nos enseña a solucionar problemas.
y a producir resultados y ofrecer bienes y servicios. Ofrecer bienes y servicios en ese proceso de buscar soluciones, demostrando en esa gestión y en esa diligencia el interés en desarrollar el carácter, demostrar la valentía, la corrección de errores y obviamente también la autocorrección en el plano personal. Y todos, empezando por mí, tenemos oportunidad de corregir errores personales. Lo que no queremos es reciclarlos, ¿verdad? Y por eso tenemos que estar dispuestos a la batalla, a la buena batalla de vivirle a la vida a su talla. Y tratar de actuar todos los días con los mejores estándares que conozcamos y estén disponibles. Así que es una cuestión de liderazgo fortalecido. Aquí le digo que en el huracán del 2017, Hugo era Manuel. Sí. El huracán María. María. 2017, sí, María. Estos dos puertorriqueños humildes, sin ningún conocimiento, llenos del Espíritu Santo, fortalecidos, llenos de energía, salvaron a una madre y este bebé en el río de Guayanilla, exponiendo sus vidas. Cuando yo vi ese video, me consterné en mi corazón. El Espíritu Santo me dio una gran lección con este comportamiento, ¿verdad? Y estas personas humildes, estuvieron dispuestos a dar la vida por salvar este bebé y esta madre allá en Guayama, en el río Guayanilla. Y después la Cámara de Comercio los trató de traer a San Juan para homenajearlos. Y ellos no querían venir. Y finalmente, meses después, vinieron con un poco de reserva. Y cuando vinieron, ¿verdad?, les preguntaron acá con esta mentalidad urbana, les preguntaron, ¿y cómo fue que ustedes hicieron esto? ¿Y por qué ustedes hicieron esto? Y ellos contestaron de la forma más hermosa, que lo que demuestra es que había amor en su corazón. Porque acuérdense lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. El amor es lo que nos lleva a estar dispuestos a dar la vida por el otro ser humano. Eso es grande. Eso es grande. Eso es extraordinario. Eso es lo que dice en Corintios 13, ¿verdad? Pero ellos contestaron con humildad y casi sin sostener la mirada. Ellos contestaron, no, nosotros hicimos lo que había que hacer. Y ese es el predicamento de los líderes. El predicamento de los líderes. Los líderes hacen lo que tienen que hacer. El ser humano hace lo que tiene que hacer. Y eso se relaciona de un liderazgo fortalecido. Ellos fueron líderes fortalecidos en una obra de salvar dos vidas. El liderazgo fortalecido es una vida viviendo con valor. Ellos fueron bien valientes. Una jornada intensa en el interior del ser humano para reconocer y abordar lo correcto. Y es un asunto también de coger la montaña empinada a pesar de los obstáculos y contestar como ellos contestaron. Estos humildes compatriotas contestaron, bueno, nosotros lo que hicimos es lo que había que hacer. Y por eso es que nos enseñaron y nos impactaron nuestro corazón. Y a veces a mí me gusta decir con humildad, estamos en el primer grado de la escuelita donde estos dos compañeros son los maestros.
Y nosotros estamos en el primer grado, dejándonos llevar por el ejemplo y la obra que realizaron. Así que el líder sabio es el que identifica y trabaja y considera y pondera los distintos puntos de vista. Y trabaja con esos puntos de vista en el contexto del equipo y de la comunidad. Pero pasado un tiempo, y eso es lo que la literatura que yo les presenté al principio establece. Pasado un tiempo, si los disidentes persisten, decía Pablo en el Nuevo Testamento con sus iglesias, si pasado un tiempo y los disidentes persisten, hay que considerar el dejarlos ir. ¿Por qué? Porque nos están distrayendo de la misión y del propósito que hay que realizar. El valor y el coraje siempre es cuestión de perseverar en la misión, en la visión que se quiere alcanzar. Pero precaución, hay una precaución. Y la precaución es que uno de los obstáculos más grandes que enfrentan los líderes y los seres humanos son aquellos que tienen que ver con ellos mismos. ¿Verdad? Y vamos a coger aquí algunos ejemplos. Los que tienen que ver con ellos mismos. Pues no hacer las cosas porque eso va a requerir mucho trabajo y muchas complicaciones y no queremos levantar olas. Pues eso es una dificultad. Segundo, temor a lo que piensan y a las dudas que tienen relacionadas a que tal vez interpretan que no lo van a poder hacer bien. Y la otra advertencia o precaución es distanciarse de la realidad por asuntos de autoduda. Así que el punto que quiero enfatizar es que los líderes empiezan a relajar y a comprometer sus más profundas convicciones, principios y valores cuando estas dudas se entronizan en el contexto de la vida, del trabajo y casi siempre dentro del contexto de la institución, ¿verdad? Estos son como unos indicadores de impaciencia. Y miren los indicadores de impaciencia. Cuando los seres humanos están impacientes, se ponen cínicos en su realidad. Dejan de ayudar, servir o trabajar y se activan, lo que hemos discutido en otras reuniones, se activan unos escorpiones, ¿verdad? Acuérdense los escorpiones que hemos compartido en otras clases. Se activan unos escorpiones. ¿Cuáles son los escorpiones? Y es una metáfora, la de los escorpiones, ¿verdad? Se activa la arrogancia, el aislamiento, y el aislamiento casi siempre va de la mano con uno irse en automático, las aventuras destructivas y el adulterio en todos sus sabores. Así que hay que tener cuidado. Por eso es que cuando no se trabaja con uno mismo en el proceso de liderazgo, y por eso es que David era muy astuto y muy inteligente. David decía: Señor, me entrego a ti, examíname para evitar esos escorpiones, ¿verdad? Que lo que hacen es que me distraen y me estancan en la gestión del continuo mejoramiento y de la búsqueda de la sabiduría y el discernimiento para actuar bien.
Por eso es que esto importante, ¿verdad? Con la autoconmiseración, el sentido de víctima, ¿verdad? El sentido de aislamiento, que lo que hace es que no se atiendan las posibilidades de mejoramiento personal y no se vea el desarrollo del carácter como un activo principal para los líderes. Ese libro de Steven Berglas, The Success Syndrome. Steven Berglas, profesor distinguidísimo de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. Y una de las cosas que él advierte en ese libro, ¿verdad? Es que las personas que logran éxito mayúsculo, pero que adolecen del carácter, para encarar el estrés de la vida cotidiana, con mucha frecuencia se hacen presas de esa situación. Así que los invito, ¿verdad?, a que reflexionen sobre esa dimensión que es tan importante para el desarrollo del liderazgo. Entonces, la próxima lámina, una lámina también muy allegada a mi corazón, ¿verdad? De Bill George, uno de los tratadistas más distinguidos del tema del liderazgo. Y ese libro, un libro exquisito, el liderazgo auténtico. Y una de las cosas que podemos resumir de ese libro es que los líderes tienen que resistir la presión de bajar los estándares y al mismo tiempo tienen que continuar con la jornada del continuo mejoramiento en el desempeño. Y eso es una presión de todos los días, porque la sociedad mediocre es la sociedad que se contenta con el status quo y con las cosas como son. Por eso es ante la expresión que se ha puesto de moda de las cosas como son, en realidad los líderes de cambio y transformación dicen, no, las cosas como pueden ser, como deben ser. A partir de los estándares que queremos poco a poco elevar en ruta al futuro. Por lo tanto, ejercer el liderazgo y vivir con carácter y valor es una ventaja competitiva. Vamos a ponerlo en ese lenguaje, ¿verdad? Ejercer liderazgo y vivir con carácter y valor es una ventaja competitiva. Y eso hay que enseñarlo en las aulas, en las escuelas, en las universidades, en las empresas, en los seminarios y en los talleres. Ejercer liderazgo y vivir con carácter y valor es una ventaja competitiva porque genera confianza. Y es lo que pega, es el pegamento para el equipo y para la comunidad. Y es un asunto de honrar los compromisos que se hacen. Y asegurar que las palabras y los comportamientos están alineados. Y que se produce una involucración sostenida. ¿De quién? De todos. La involucración es obligatoria. De hecho, la involucración es un requisito de membresía. Pero estamos hablando de una involucración de sabiduría, de virtud cívica, de discernimiento. Por lo tanto, la involucración sostenida es obligatoria, pero ¿para qué? Para ayudar, servir y servir a los demás. Y la pregunta de los líderes, ¿cómo lo que estoy haciendo ayuda, ¿verdad?, al colectivo, a la comunidad, a la institución? Y en ese proceso, ¿verdad?, en ese proceso es menester la receptividad a las conversaciones de reflexión, de análisis, de síntesis. Deben estar más cortos, deben de estar ponderación. personal. Mira, así que oye, es importante. yo estoy poniendo un seminario que se acaba a importante. las 2 y después voy para donde ti. ¿Quieres que te lleve algo de comer? Te estamos oyendo, Toñín. Te oímos.
Entonces es importante también en ese proceso admitir y corregir errores. Oigan, todos cometemos errores. Y mientras más rápido los admitimos, más rápido los corregimos. Así que muy importante el sentido de acción correctiva y de autocorrección y de reflejar la próxima lámina y de reflejar aquello en lo que uno cree y aquello en lo que uno habla. Que la palabra refleje el comportamiento y el comportamiento refleje la palabra. Entonces, en ruta al futuro, el liderazgo siempre tiene que proyectar paz. Paz, ¿verdad? Nosotros a veces decimos queremos una sociedad de paz. Pero entonces a veces los líderes no proyectan esa paz. Y es importante proyectar la paz con uno mismo, y eso siempre implica que uno está abierto a las oportunidades y al riesgo. El liderazgo robusto implica adoptar riesgo. El riesgo es directamente proporcional al resultado, al rendimiento. Por lo tanto, esfuérzate, sé valiente, ¿verdad? No temas, porque Dios está contigo. Eso es lo que le decía Dios, ¿verdad? A Oseas, ¿verdad? Y vuelvo a recitar Oseas 14:9, vuelvo a recitarlo, ¿verdad? ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos del Señor son derechos y los justos, los sabios andarán por esos caminos, mas los rebeldes caerán en esos caminos. Así que es importante, ¿verdad? Para fortalecer el carácter y el valor como una ventaja competitiva que se va a demostrar en el ejercicio del liderazgo, es importante orar sin cesar. El discernimiento es buscar y hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que es discernimiento. Sencillo, buscar y hacer la voluntad de Dios. Y es un asunto también de trabajar con lo que dicen ya los neurocientíficos, que es el God spot en el cerebro. Así que muy importante, trabajar de la mano de Dios en ese proceso. Así que la segunda parte que quiero compartir hoy con ustedes, es una parte también que Dios ha puesto en mi corazón de que la comparta, ¿verdad? Y esa parte tiene que ver con el desarrollo de una comunidad de práctica. Llevo muchos años, aquí mi equipo sabe, llevo muchos años estudiando, trabajando y practicando un poco con el desarrollo de comunidades de práctica. Es bien difícil, pero posible. Y la comunidad, los líderes desarrollan comunidad, pero de verdad, no de retórica, de verdad. La palabra comunidad, unidad común. Unidad común. Los líderes tienen que desarrollar comunidad. No desarrollan divisionismo, ni facciones, ni desvinculaciones, ¿verdad? Los líderes desarrollan comunidad. Por eso es que Pablo decía, si pasado un tiempo los disidentes se mantienen, hay que dejarlos ir. ¿Por qué? Porque van a afectar la unidad común. Y la comunidad alude al conjunto de personas, grupos, equipos, unidades y organizaciones que se relacionan, colaboran a partir de principios, valores, propósitos y tareas que desean y tienen que realizar. Las organizaciones son comunidades de práctica y tienen que estar claras con relación a sus principios y sus valores. Y de lo que se trata es de que compartan en esa comunidad de práctica la pasión por algo en lo que creen y lo que hacen. Y que se aprenda a hacer lo que hacen cada vez mejor en esa comunidad de práctica. Y según interactúan y comparten regularmente,
se dan cuenta que la común unidad es mejor que estar solos. Así que Thomas Keating es un filósofo cristiano importante. He leído casi toda la obra de él. Y él enfatiza mucho el asunto de cómo uno liberarse de la ansiedad que produce en ocasiones esto, hacer el cambio. ¿Verdad? Ese libro es espectacular. Freeing Yourself from Anxiety. Un libro espectacular. Ahí he tratado de comprimirlo y resumirlo. Pero Thomas Keating, uno de sus planteamientos fundamentales es que la radiación espiritual que proyecta el líder, y fíjense el estándar elevado, el líder tiene que proyectar radiación espiritual. La radiación espiritual, ese es el estándar más elevado. La radiación espiritual depende del compromiso de sus miembros, de la comunidad de práctica, con la jornada de transformación de unos con otros. Eso es un estándar súper elevado. Y es un asunto de ofrecerse uno a otros. Nos ofrecemos en un espacio de trabajo para que crezcamos y nos desarrollemos juntos, ayudemos al equipo, a la institución, como un asunto importante del compromiso colectivo. Y acuérdense la definición de compromiso en el latín, compromisum, obligación contraída de la cual no me voy a retractar para lograr un resultado digno y un resultado adecuado. Así que la próxima lámina también, otro filósofo cristiano, ¿verdad? Otro filósofo cristiano, ¿verdad? Dietrich Bonhoeffer, ¿verdad? Si queremos crecer y nos queremos desarrollar, nos tenemos que juntar. Esa es la esencia de ese libro espectacular, de la exploración de cómo se desarrolla una comunidad cristiana. Es espectacular ese libro, espectacular, espectacular. Y ese libro lo he tratado también de resumir. Mientras más genuina y profunda se torna la comunidad, eso es lo que quiere decir que no hay daño ni hay perversidad. No hay daño ni hay perversidad. Mientras más genuina y profunda se torna la comunidad, mayor es el impacto en cada uno de sus miembros y más claro y puro se torna el trabajo del Señor Jesucristo como fundamento de todas las relaciones que establecemos. Y hay algunos amigos en las universidades que me preguntan, Coco, explícame cómo es eso. Son profesores, ¿verdad? Y explícame cómo es eso. Y mi argumento es que se trata de personas sabias, astutas y sagaces, el querer uno andar de la mano de Dios. Los seres humanos nos tenemos unos a otros, ¿verdad? Los seres humanos nos tenemos unos a otros. Fuimos hechos en comunidad social. Nos tenemos unos a los otros, pero solo en Cristo logramos esa plenitud y esa eternidad y esa prudencia y esa virtud cívica. De lo contrario, estamos jugando ajedrez unos con otros. Así que los seres humanos quieren vivir y trabajar en comunidad. Una de las consecuencias de la covidianidad es que explotaron en Puerto Rico en distintos sitios comunidades que se juntaron para hacer lo que había que hacer. Y eso es uno de los efectos de la consecuencia de la covidianidad. Esto emergió un sentido bien generalizado de la importancia de la comunidad. Y mi argumento con ustedes es que los líderes le enseñan a sus colectivos la importancia de trabajar en comunidad, evitando el divisionismo y la fragmentación. Por lo tanto, es menester articular, asimilar, adoptar esos principios y valores, esas convicciones que compartimos
que a fin de cuentas es lo que desarrolla una cultura de transformación verdadera. Por eso es que a veces me gusta hablar de una especie de conversión del equipo, una especie de conversión de la comunidad de trabajo. Y conversión lo que implica es transformación para gozar de esa cultura verdadera. Así que es un asunto de adentro hacia afuera. Es un asunto de adentro hacia afuera. Eso quiere decir del interior de nosotros los seres humanos, unos con otros, conectados con Dios hacia afuera. Por lo tanto, la cultura está formada por principios y valores que determinan el comportamiento. Por eso es que una de mis mentoras en la vida, cuando me explicó por qué era importante que en un sitio, en todas las entradas, estuvieran bien presentes los principios y los valores, yo pude entender. Yo pude entender, porque eso es lo que anuncia la cultura y los valores. Y algunos valores son generales con fundamentos, otros son más específicos al llamar la atención a las reglas de juego que regulan las relaciones. Y hay que repasar esos valores y principios y clarificarlos constantemente porque ellos forman la historia, la narrativa de la cultura. ¿Verdad? Por eso es que los principios y los valores forman la historia y la narrativa de la cultura. Y como ustedes saben, los seres humanos queremos encontrarnos en las historias de la vida. ¿Verdad? Queremos encontrarnos en las historias de la vida. Y de las historias de la vida, como es el caso de los dos jíbaros de Guayama en el río Guayanillas, de las historias de la vida se revelan los valores. Esos dos jíbaros humildes revelaron el valor del amor. ¿Y cómo lo revelaron? En el comportamiento de estar dispuesto a dar la vida por una señora y su bebé. Y por eso es que cuando nosotros vimos eso, lloramos y nos hincamos y le dimos gracias a Dios. Y le dijimos, Señor, gracias por permitirnos aprender de ese comportamiento de dos personas humildes. Gracias, gracias, porque lo necesitábamos. Por eso es que de adentro hacia afuera, para repasar lo que inicialmente nos juntó y que valoramos. Ese es el número 1 en el círculo, ¿verdad? Para repasar lo que inicialmente nos juntó. Por eso es que de cuando en cuando uno tiene que decirle esto, vamos a repasar la visión y la misión y el propósito. Segundo, para repasar lo que hemos aprendido a valorizar en el camino. La educación, las experiencias, las historias. Tercero, para repasar cómo nos hemos afectado cuando hemos tenido dificultad de vivir a la altura de los valores. Y finalmente, para repasar cómo los principios y los valores nos han formado de manera positiva. Y aquí hago una pausa para compartir lo siguiente. Con mucha frecuencia, a mí me preguntan cuáles son los criterios de reclutamiento. Con mucha frecuencia, esa es una pregunta que nos hacen también a nuestro equipo, con mucha frecuencia. Y nosotros contestamos de distintas maneras, pero en este contexto, miren cuáles son los requisitos de comportamiento. Son importantes, estos requisitos de comportamiento. Primero, hay que tener fe. ¿Verdad? Si queremos reclutar a alguien, tenemos que asegurar que la persona tiene fe. Porque no hay nada más triste que alguien sin fe. Por eso es que el cinismo es bien triste, porque detrás del cinismo siempre se oculta alguna falta de fe. Así que un criterio de reclutamiento es buscar una persona que tenga fe. Segundo, que tenga conocimientos.
que tenga conocimientos. Tercero, que tenga experiencias. Que tenga experiencias. Y cuarto, muy importante, que tenga las actitudes de amor al prójimo y de la capacidad de trabajar con los demás. Que eso siempre implica mucha humildad. Así que hay unos compromisos que fortalecen la comunidad de prácticas en el ejercicio de liderazgo. Son empíricos. Unos compromisos que fortalecen la comunidad de prácticas y el ejercicio del liderazgo. Y esos compromisos son los siguientes. Pues estamos comprometidos con la transformación espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Con las reglas personales de vida en nuestro interior que siempre están relacionadas con el vínculo con nuestro Creador. Después de la covidianidad hay buen ambiente en el nombre de Dios con paz y amor de hacer ese planteamiento. Segundo, una regla de juego importante y un compromiso importante es que es menester activar el discernimiento. Esto cuando tenemos que tomar decisiones, y eso significa buscar y estar atento a la actividad de Dios, que siempre está activo. Tercero, hay que hacer la igualdad. Esto lo que quiere decir, ante Dios todos somos iguales. Es la burocracia que ha hecho diferencias, pero ante Dios y su justicia todos somos iguales. Por lo tanto, tenemos que hacer la igualdad de justicia. Cuarto, muy importante, el autoconocimiento y la responsabilidad. Si uno no se conoce a sí mismo y no conoce a Dios, va a ser difícil conocer a los demás. Por lo tanto, ¿de qué se trata la vida? De adoptar un fuerte compromiso con el continuo mejoramiento. ¿Verdad? Recuerdo en una ocasión en Nueva York, primero en Suiza y después en Nueva York, que en Suiza primero los epistemólogos y en Nueva York la comunidad de científicos sociales. Le estaba explicando a Deming las muchas cosas de la psicología y de la epistemología que él no había considerado en su filosofía de calidad. Y hubo mucha expectación porque él era un sabio profundo. Después que aceptó exponerse a ese debate con los sabios. Y cuando todos le dijeron con asertividad las áreas en que todavía no había considerado, que después lo consideró, después de 1987, incorporó mucha de esa sabiduría. Esto fue lo que él dijo. Y lo dijo con humildad, pero con asertividad. Cuando le preguntaron, y ante todos estos planteamientos, ¿qué tiene que decir el sabio Edward W. Deming, el padre de la filosofía de calidad? Y esto fue lo que él contestó. I am still learning. I am still learning, dijo con una voz profunda, lleno de emoción. Y todos lo aplaudieron y todo el mundo en coinonía se solidarizó. Pero no solamente eso, producto de esas sesiones, entonces él llevó esos conocimientos a la práctica y en el 1987 le presentó al mundo su modelo, su teoría de conocimiento profundo, profound knowledge, como un asunto de hacer el liderazgo de calidad en todos los sitios y en todo momento. Y eso de lo que se trata es de demostrar amor y bondad. Y la bondad es la cualidad principal de la espiritualidad madura. Por eso en estos tiempos necesitamos líderes bondadosos. Necesitamos líderes maduros, bondadosos, que tengan la cualidad de demostrar amor y bondad y hablar con verdad, desde su interior hacia el exterior, hablando la sabiduría que hay en el corazón, cultivando la confidencialidad, la discreción y también la apertura, ¿verdad?
Y finalmente, muy importante, transformando y superando el conflicto. El conflicto va a surgir. Conflictus, choque, roce ante situaciones de crisis. Pero el punto importante para los líderes es cómo a partir de ese conflicto vamos a edificar acuerdos para buscar la común unidad que es necesaria para trabajar en la dirección de un propósito. Así que la lámina, ya terminando, y después puedo dejar un tiempo para preguntas si quieren. Ya terminando, pues el tiempo es ahora. El tiempo es ahora. Les recomiendo a los filósofos de ustedes, aquí hay unos cuantos filósofos conectados, a los filósofos de ustedes les recomiendo ese libro, ¿verdad? De Joan Chittister. Es un libro hermoso, ¿verdad? El tiempo es ahora. No lo posponga, no procrastines. No lo dejes para mañana. El tiempo es ahora, ¿verdad? El tiempo es ahora. Y el libro, como en el subtítulo que tiene, es un llamado a demostrar esfuerzo, valentía, que no es muy común en los tiempos en que vivimos. Así que el punto ahí, he resumido el libro, ¿verdad? Pero ahí el punto, como quiero terminar, el tiempo es ahora. ¿Para quién? Para cada uno de ustedes, para nosotros, ¿verdad? El tiempo es ahora. El tiempo es ahora. Y esa debe ser una expresión importante en la actualidad. El tiempo es ahora para hacer lo que tenemos que hacer. El tiempo es ahora. Y el punto es que nadie crece y se desarrolla haciendo lo que alguien le impone hacer. Debe ser una iniciativa personal, una responsabilidad personal. Eso es lo que quiere decir accountability. Hay gente que me pregunta, ¿qué quiere decir accountability? Accountability lo que quiere decir reconocer lo que tengo que hacer y hacerlo en el tiempo rápido y acordado. El accountability siempre implica rapidez. Porque aunque sé lo que tengo que hacer, pero me demoro en hacerlo, entonces pierde un elemento sustancial de la responsabilidad en la manera de actuar. El accountability siempre implica imperiosidad, la determinación en la rapidez del tiempo que vamos a trabajar. Así que no se trata de dar un palo, se trata de ser firme con la decisión recia que hay que tomar. Segundo, el tiempo es ahora para empezar a crecer cuando realmente queremos y deseamos crecer. Y aquí hay una doctora famosa que está conectada aquí ahora mismo, que me hizo esta pregunta una vez en privado y me dice, y después que usted ha pasado una vida estudiando, ¿hay algo que le queda por aprender? Y esta fue mi contestación. Yo estoy empezando a crecer. Yo estoy empezando a crecer en el reconocimiento y en la aplicación de la importancia de allegarme a la sabiduría y al discernimiento, ¿verdad? Estoy empezando a crecer. Esto es una jornada. Empezamos a crecer cuando realmente queremos y debe ser ahora mismo. Y cuando deseamos crecer ahora mismo. Y no importa cuánto nos empujen. Porque a veces que uno quiere empujar, ¿verdad? A los hijos o quiere empujar a los amigos o a los colegas o a algún compañero. A veces uno quiere empujar con buenos propósitos, empujar, ¿verdad? Pero no importa cuánto nos empujen, cuando adoptamos la decisión personal de hacer lo que podemos hacer para hacer lo que debemos hacer, entonces empezamos a crecer y empezamos a madurar. Así que termino, ¿verdad? Porque esto es una pregunta que me hacen con mucha frecuencia y termino aquí, ¿verdad? Para quizás
coger algunas preguntas que tengan ustedes, que tengan a bien hacerme esto, pero termino diciendo que el liderazgo siempre es un asunto de convertir el talento y la virtud cívica, psicológica y espiritual en resultados. Y es un trabajo esforzado, pero de la mano de Dios, trabajando con uno mismo y buscando la ayuda de compañeros en un ejercicio de mentoría, coaching, amistad, educación, pastorado, sacerdocio, magisterio, siempre es posible lograr los resultados. Como decía Eugenio María de Hostos, es esforzado vivirle a la vida a su talla. Pero al final del día, ¿cuál es la promesa? La promesa es que a pesar de todo el trabajo, al final del día nos vamos a sentir mejor, más satisfechos y felices. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.